Damos comienzo al programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Una ferviente exposición de la fe a través de la Escritura en estos tiempos de apostasía. Les dejamos con Óscar Moreno y Walter Ahumada. Muy buenas, Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz Sevilla, desde aquí, desde el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia, con un servidor Óscar Moreno y el hermano Walter Ahumada. Estamos contentos y felices de poder estar aquí un día más. Saludamos a la audiencia en el amor de Jesucristo y invitamos a que si tú estás ahí al otro lado y has dispuesto tu corazón para pasar la próxima hora con nosotros, pues que prepares tu corazón, prepares tu mente, tu vida. Vamos a estar compartiendo en esta serie que estamos haciendo de aceite virgen extra, basándonos en Mateo 25 y queremos, pues bueno, de alguna forma que el Espíritu Santo nos indique, nos lleve a conquistar y arrebatar esa bendición que tiene para cada uno de nosotros en esta hora. Así que le vamos a dar la parte a nuestro hermano Walter para que salude a la audiencia. Hola a todos, un gusto estar junto a ustedes nuevamente y estoy contento de poder compartir de la palabra de Dios junto a mis amigos y hermanos que están escuchando y pasemos esta hora juntamente alegres y contentos. Amén. Queremos dar también el número de WhatsApp del programa por si alguien quiere de alguna manera ponerse en contacto con nosotros. Puede tomar nota. Es el 655 85 7327. Vamos a repetirlo. El 655 85 7327. Y sin más, pues bueno, queremos remitirnos a la Escritura, invitar a los hermanos y a los amigos que nos acompañen allí al libro de Mateo, capítulo 25, desde el versículo 1. Vamos a estar repasando esa lectura que ya estuvimos viendo la semana pasada, donde Jesús habló de que el reino de los cielos y el tiempo de su regreso sería semejante a 10 vírgenes. Así que yo voy a pedir que nuestro hermano Walter que haga la lectura allí hasta el versículo 13. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor, por la oportunidad y el privilegio que tú nos otorgas de venir delante de tu presencia a compartir tu palabra. Oh Dios eterno, Dios de gloria, séllanos, Dios mío, con tu espíritu, para que podamos dividir la palabra correctamente, Dios mío, para que podamos, Señor, dar a conocer bien la palabra de verdad, para que podamos presentarnos delante de ti como obreros aprobados, Señor, que hemos dividido, hemos interpretado bien la Escritura. Señor del cielo, no queremos ser maestros por nuestra propia cuenta. Eso traerá condenación, por eso rogamos tu asistencia. Rogamos, y tú lo sabes, Señor, tu intervención. Queremos en esta hora saber escudriñar. Queremos, Dios mío,
ponernos delante de ti para que sea tu Espíritu, Dios, el que nos señale el camino. Lámpara a mis pies es tu palabra, dijo el salmista, y lumbrera a mi camino. Sabemos que tipo de la lámpara es tu palabra y el aceite es tu Espíritu, Señor, pero en esta hora queremos, Dios mío, darlo a conocer a la audiencia, darlo a conocer a los hermanos, que tú nos hables, que tú nos dé a masticar la Escritura. Aleluya, pon ese sentir y ese hacer en nuestros corazones. Queremos vibrar, Dios mío, con tu palabra. Queremos, Dios mío, en esta hora, Señor, masticarla, que eso sea un alimento jugoso, Señor, y vivir, Dios mío, en ese fuego, Señor, embriagados por el Espíritu en esta hora, Dios. Solamente, Señor, tu asistencia, solamente tu voz, solamente tu decisión, Señor, hará eso con cada uno de nosotros, Padre. Por eso te lo pedimos, te lo rogamos y en ti esperamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano Walter, aceite virgen extra. Necesito que me des un feedback de lo que llevamos hablado. En esta parábola vamos a hacer un pequeño repaso, un recorrido, para que la audiencia y los hermanos nos situemos y si se ha incorporado alguien en este programa. Así que Jesucristo dijo que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Que estuvimos hablando nosotros con el tema de eso, del salir a recibir al esposo. Estaba hablando de estar preparados constantemente, de estar atentos. Sí, pero matizamos en el tema de la venida. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de que hay ciertos sectores en la iglesia que ya no habla de su venida? Que como que no le dan importancia a la venida del Señor, no es como que no esperan siquiera su venida porque no la mencionan. El apóstol Pedro hace mención de eso, que muchos son los que se burlan de su advenimiento. Bueno, hoy en día igual es así, sin querer no nombrar a alguno, uno puede buscar por redes sociales, ¿no? y escuchar a muchos pastores conocidos con en iglesias muy grandes que igual un poco se burlan de Jesús que no vuelve, pero nosotros sabemos que sí vuelve. Amén. De hecho, esta parábola está inserta entre medio de dos cosas importantes, que es la vuelta del Hijo del Hombre y el juicio de las naciones. Entonces ahí podemos ver claramente que sí viene, y esas son palabras que él mismo textualizó, digamos. Él mismo compartió con sus discípulos y con los que estaban con él. Entonces sí viene. Que no lo digan algunos no quiere decir que no venga, pero él viene por su iglesia y viene nuevamente. Amén. Los discípulos se quedaron con esa interrogante, ¿no? ¿Cuándo será? Bueno, en su ministerio terrenal ya se lo preguntaron, ¿no? ¿Cuándo será el tiempo de tu venida, no? Pero después, cuando resucitó, le volvieron a decir: Señor, ¿instaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Te acuerdas? Sí. Ellos fueron educados conforme a la profecía de Daniel. O sea, se le daba muerte al Mesías y empezaba el milenio. El reino, ¿no? Ya vino el Mesías. Claro, ellos, las 70 semanas de Daniel, ellos lo que no sabían es que ahí había un paréntesis. Gabriel no le dijo a Daniel nada de ese paréntesis, de ese periodo o esa dispensación de gracia que es la que estamos viviendo, que se abría la cortina para los gentiles. El apóstol Pablo fue el que mejor asimiló ese misterio que estaba escondido desde antes de la fundación, ¿no? Y fue revelado por el Espíritu a los apóstoles y a los profetas. Era la iglesia gloriosa. Y claro, tenía entonces que darse a la labor de ir y predicar. No os toca a vosotros, le dijo Cristo, a ustedes. Precisamente no toca saber los tiempos, las sazones, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. O sea, era tiempo de predicar y de extender ese anuncio de que en él había y hay perdón de pecados, que él es el Mesías de Israel y la promesa a Abraham, donde en él serían benditas todas las familias de la tierra. Pero eso siempre se mantuvo en ellos, la venida del Señor. El apóstol Pedro habla de la venida del Señor. El apóstol Pablo vivió esperando la venida del Señor. Él se incluyó en el grupo de los que serían arrebatados, no en los muertos en Cristo, sino en los que oirían la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos serían transformados. Y hablábamos el otro día de que eso es lo que tiene que mantenerse vivo en nosotros primeramente.
el deseo de escuchar la trompeta, el deseo de ser arrebatado, el deseo de la venida del Señor. O como dice la palabra, ahí viene, estar atento al llamado, ahí viene. Y eso es lo que nos insta esta parábola, a estar preparados con aceite extra virgen, ¿no? Claro. Sabemos que es estar siempre constantemente en el Espíritu Santo, guardar en aquel depósito. ¿Tú te recuerdas, Oscar, cómo se hacía el aceite para el alumbrado del tabernáculo? El aceite para el alumbrado del tabernáculo, estuvimos leyendo allí en Levítico, Así es. en el capítulo 24, versículos del 1 al 5, estamos hablando de memoria, pero si la memoria no me falla, era que Dios le ordenó a Moisés que, digamos, el combustible que iban a llevar las lámparas en el tabernáculo para el alumbrado tenía que ser de olivas machacadas, ¿correcto? Así es. Bueno, si quieres lo voy a leer textualmente. Dice acá en Levítico 24 del 1 al 4, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder la lámpara continuamente, fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. La dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana, delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Lo importante acá, digamos, es cómo se hace el aceite, ¿no? Tú nos comentaste un poco sobre aquello. Porque tiene que ver con la prensa, el aceite en Israel, y todavía se mantiene en algunas partes. No es tan común ni usual, pero lo hay. Es prensa en frío, donde la piedra se rodaba por encima de la aceituna y en este caso unos espartales, el esparto es lo que, digamos, recogía ese aceite y ya pues salía, se llama sin filtrar, ¿vale? Y simbolizamos, compartíamos, que tiene que ver también pues con la vida del creyente. Número uno, no puede ser un aceite donde la oliva no sea machacada. Tiene que ser olivas machacadas. Aceite puro de olivas machacadas. O sea, aceite sin filtrar de olivas machacadas. Y nosotros, cuando Dios nos mete en prueba, el aceite lo que destilamos, eso es el aceite que Dios ha designado para su diseño, que es el que alumbra, ¿vale?, dentro de los parámetros legales que Dios le ha dejado a la iglesia. Y entonces, a mí me gustaría que, si tú puedes, hermano Walter, te busques en el capítulo 5 del libro de Gálatas, porque vamos a ver allí un poquito lo que es el fruto del Espíritu. Cuando hablábamos de esta parábola, hablábamos de las prudentes y de las insensatas, ¿no? Y en el versículo 3 dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y en el versículo 4 dice más, las prudentes, tomando aceite sus vasijas, tomando aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahora, si estuvimos compartiendo, hermano Walter, de lo que el testimonio, símbolo de la lámpara, la salvación que testifica de que Dios vive, mora en nosotros, ¿vale? Ese testimonio que tiene que ver con nuestro espíritu lleno de la presencia de Dios cuando Él viene a nuestras vidas. Como hablamos otro día, Él te da un saque inicial, te llena el tanque de salida, ¿vale? Si el ser humano, como estábamos compartiendo, está digamos, distribuido con la semejanza de Dios, tripartito, espíritu, alma y cuerpo, ¿cómo podemos decir que aquellas vírgenes tomaron sus vasijas y en esas vasijas, independientemente de las lámparas, dice que también echaron aceite? Bueno, como tú decías, somos tripartitos y el Espíritu Santo viene a morar a nuestro espíritu, ¿cierto? Amén. Y ese es el proceso donde Dios empieza a machacarnos, a pensarnos, a cambiar nuestro estilo de vida como éramos antes, de esa vida que estábamos de pecado, hacíamos lo que
no le agradaba a Dios, hacíamos lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, en ese proceso que nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos machaque, va destilando gota a gota y cayendo en nuestra alma. Amén. ¿Me entiendes? Amén. Y ahí se va, como tú decías, se va como en el esparto que está, se va cayendo y va guardando y va guardando. Y llega un momento en quizás que no hemos dormido, pero ese aceite está ahí. Amén. ¿Me entiendes? Esa un poco es la idea. Podemos simbolizar que la vasija, que en aquel tiempo las vasijas eran de barro, ¿verdad? Claro. Simboliza nuestro alma. Claro. Entonces, cuando nosotros asimilamos la prueba, porque la prueba nos viene, hermano Walter. Siempre, seguro que viene. El apóstol Pedro dice en una de sus epístolas: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, dice, como si algo extraño os aconteciese, sabiendo que esto le está pasando a todos los hermanos en el mundo entero, dice. Estoy parafraseando, pero ¿me entiendes? ¿Y qué quiere decir eso? Es que nuestra fe ha de ser probada, y en la prueba cuando la recibimos de parte de Dios, entonces ahí Dios mete la prensa, mete ese peso, aleluya, le mete calibre a nuestra vida, a ver si tenemos de Cristo o no tenemos. ¿Me sigue? Porque todo ha de ser probado. Si tú miras cualquier, entre comillas, todos los artículos que salen al mercado han debido de ser homologados en su momento, pasados por industria, y para que tengan ese sello de copyright, ese sello de que ha pasado el proceso, pues de alguna forma tiene que ser probado. Nosotros tenemos que ser probados. Si somos de Dios o no somos de Dios, nuestra fe es probada. El apóstol Pablo dice: examinaos vosotros mismos si estáis en la fe o no. Hay que estar en la fe. Ahora, el que está en la fe se tiene que preparar. ¿Por qué? Porque ha de ser probado. Es continuamente eso. ¿Me sigue? Es continuamente. Claro, porque esa prensa, cuando nosotros la recibimos, esa prueba de parte de Dios, nos humillamos. Señor, vale, voy a caminar una milla extra. Señor, sí. Por amor a ti es que yo perdono. Por amor a ti es que yo pido perdón. Por amor a ti es que me olvido del problema. Por amor a ti es que hago tu voluntad y no lo que a mi carne le nace. Entonces voy haciendo morir las obras de la carne por el Espíritu. Y como tú has dicho antes, ahí va saliendo ese aceite. No era cualquier aceite, tiene que ser puro para el alumbrado. Porque no es lo mismo alumbrar con una antorcha que con una vela, que con un papel, que con un cacho de plástico ardiendo. No, aunque entre comillas es fuego, ¿me entiendes? No, pero no todo tiene el diseño de Dios. El alumbrado que la iglesia tiene que proyectar es a Cristo. El fuego tiene que ser generado por el Espíritu Santo, no puede ser cualquier fuego. Si no es fuego extraño. Claro, fuego extraño, como lo que le pasó a los hijos de Aarón, ¿no? Amén. Es un poco la idea. Y tiene que ser el Espíritu Santo que nos dé de ese aceite. No es un aceite que, aunque ahí nos dice que vamos a comprar, ¿cierto? No es un aceite que se pueda comprar, sino que es un aceite... Pero sí pagamos un precio. Por supuesto. Para que el Espíritu de Dios saque esa lágrima de nuestro espíritu, es que, y con ella impregne nuestro alma, la vasija. Es que mira, todo Dios... El Señor Jesucristo tuvo que pagar un precio. Si bien para nosotros la salvación es gratis, Él pagó el precio. Entonces Amén. Todo, nada es gratis. Todo tiene su sacrificio. Y el nuestro es ese, es pagar el precio para tener ese aceite extra virgen. Porque Amén. Es necesario. Y he leído un poco y he visto que en muchos lados del mundo esta palabra está dando vuelta, ¿no? Y me daba a entender un poco que algo quiere hablar el Señor a su iglesia en el mundo entero. O sea, Amén. Que estemos despertando, que estemos entendiendo que ya queda poco, ¿no? Mira lo que dice allí en Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Lo tengo. ¿Lo leo? Sí. Dice así, en el nombre del Señor dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también
por el Espíritu. Amén. Entonces cuando hablamos de que si los que son de Cristo han crucificado la carne, ahí viene. O sea, Jesucristo no se crucificó a sí mismo. A Jesucristo lo crucificaron otros. De la misma forma, nosotros no tenemos esa capacidad de crucificarnos nosotros mismos. Otros nos crucificarán. Dios usará la prueba para que otros nos crucifiquen. Cuando vamos a ser crucificados, cuando llega la prueba y llega esa crucifixión, no podemos decir, Dios mío, esto con lo que es. No os extrañéis de ese fuego que te viene, porque Dios te está crucificando. ¿Por qué? Va a sacar del Espíritu de Cristo que está en tu espíritu, va a sacar ese aceite. ¿Para qué? Para que tu alma quede afectada ¿con qué? Ahí lo dice, con el amor de Cristo. Ahora va a empezar a afectar tu personalidad, tu vasija, la va a llenar de aceite, la va a impregnar. Y ya estamos hablando de las cualidades que se le conoce como, muchas veces se le dice erróneamente los frutos, pero ahí no dice los frutos, es el fruto que contiene nuevos aspectos y van simultáneamente moviéndose en nuestras vidas. Cuando tú te relacionas con Dios en la intimidad y has dejado que la prensa, la prueba te arrolle, llega un momento que se te impregna. No, hermano Walter, no podemos por nuestra propia fuerza en nuestro intelecto decir, no, yo voy a ser como Cristo. No podemos imitarlo intelectualmente ni religiosamente. Sin sufrimiento, tristemente, sin padecimiento, esto no funciona. Y cuando entramos entonces en el rodillo, ahí es que se nos empieza a adherir la personalidad de Cristo. Entonces que empieza nuestra alma a succionar amor, gozo, tú has dicho, ¿ves? Paz, bondad, benignidad, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso tiene que ver con lo que estábamos leyendo antes, o sea, preparar tu lámpara y tener aceite contigo. Es que tú vas dando un testimonio, ya no solamente en tu interior tú para con Dios, sino en el alumbrado de afuera, el que te conoce, el que te ha visto, el que te ha visto caminar, el que te ha visto proceder, el que conoce tu actitud y tu conducta en medio de la vida. Se ha tenido que quedar con ese aroma, se ha tenido que quedar con ese testimonio, con esa lámpara encendida, ¿me entiendes o no? Y hay un momento que cuando eso se impregna en ti, se queda dentro. Y me llama mucho la atención, ¿sabes por qué? Porque el otro día cuando estábamos compartiendo la palabra que el pastor compartía de Eliseo, y dicho sea de paso, bueno, son muchos los hermanos que dice que se incineran, ¿no? O bueno, es una costumbre pagana, no lo hemos aprendido de la Biblia, ¿vale? Pero mira hasta dónde Dios honra el cadáver de sus santos. Eliseo fue enterrado, ¿vale? Y dice que vinieron bandas armadas a Israel y hubo batalla. Y por causa, no sé si de las prisas o lo que sea, a uno que había muerto lo echaron en el sepulcro de Eliseo. Y la unción, el aceite, la presencia del Espíritu Santo en la vida de este hombre había sido tan fuerte que hasta sus huesos después de muertos retenían vida. Retenían esa sustancia. Dice que el muerto cuando tocó los huesos de Eliseo revivió. Y nosotros cuando tenemos el testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas y tenemos esa sustancia que hemos ido absorbiendo del Espíritu de Dios y la ha ido traspasando a la vasija, al alma, llega un momento que aunque tú te duermas y aunque tú cabecees, eso está ahí. Hermano Huarte, eso está ahí metido. Claro, porque en cierta forma todas se durmieron, todas cabecearon. Sí. Siempre un poco desde la espera, ¿no? Dice sí. Que Cristo viene. Claro que viene. El tiempo y la hora en sí no lo sabemos, pero sabemos que viene. Y a veces el tiempo de espera nos quedamos cómodos, nos sentimos bien y nos dormimos muchas veces. Sí. Para eso es ese aceite extra, para estar atentos y ser fieles a Dios y ser fiel al esposo que viene. Porque si no, imagínate que despertamos y no tenemos ese aceite, estamos como la insensata. Cuando leemos en Gálatas dice el fruto, pero también sale más arriba las obras de la carne. Amén. Entonces es como que un poco lo que estamos compartiendo acá, porque cuando uno está en el espíritu siempre está atento a que el esposo viene. Mira, si Dios lo permite, hermano Huerta, en el próximo programa vamos a hablar de la parábola siguiente, porque hemos estado compartiendo que hablaremos de las dos parábolas como un completo
de lo que Jesús quiso hablar acerca de cómo es el reino de los cielos en la venida del Señor y en los creyentes, ¿vale? Una habla de las 10 vírgenes, refiriéndose a ese fruto del Espíritu, ese aceite, que ese es el fruto del Espíritu en la vida del creyente, y otro habla de los talentos, ¿vale? Cuando hablemos de los talentos, pues ya daremos a conocer lo que recibamos y lo que creemos que el Espíritu de Dios nos da a entender. Pero quiero hacer un poco de diferencia, porque normalmente el talento tiene que ver con el don, es el regalo de Dios, para que tú lo negocies. Pero eso como que va como en otro orden. Pero el Espíritu hay que labrarlo. Esto como que va más simultáneo. El talento tiene otra forma de trabajar en la vida del creyente. Y a muchos los ha confundido, porque el talento está trabajando, pero el fruto está detenido. Y el fruto tiene que ver con una intimidad, que lo vamos a ver ahora. Tiene que ver con intimidad, tiene que ver con conocer al esposo. Claro. Y el fruto es un tiempo, un proceso, hasta que ese fruto tenga vida. Amén. Tenga vida, que sabemos que es un proceso en la naturaleza y en nosotros también. Por eso, como tú decías, se lleva y se conjuga en una relación íntima con el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿es posible tener relación íntima con Cristo y no recibir la prueba? No es posible. No es posible. Es que hay cristianos que quieren a Cristo como Salvador, pero como Señor no. Quieren salvación, ¿me entiendes? No, pero de título. Pero después no quieren ser testigos de Jesucristo. No quieren intimar. Es que conocer a Dios, intimar con Él, hay que pagar un precio. Amén. ¿Me entiendes? Hay que pagar un precio en oración, pagar un precio en buscarle, pagar un precio en soportar la prueba, pagar un precio en muchos aspectos. Pero mucha gente no lo quiere pagar, sino que simplemente quiere, como tú dices, lo quiere como Salvador, lo quiere como el mago desde la lámpara, ¿no? Que tú agitas y sale. Date cuenta, Walter, que aquí se está simbolizando, porque todo es como una parábola, ahí está escrito, ¿no? Sí. Pero está hablando del esposo y la esposa, o sea, está dando a conocer la relación de un matrimonio. En un matrimonio una de las cosas que tiene que haber es intimidad. Cuando digo intimidad, me estoy refiriendo también a la parte sexual, ¿vale? Claro. Yo aprendí hace muchos años que si una persona llega al altar o al lugar de donde te vas a casar, digamos, vas a hacer la ceremonia y oficialmente te declara o el ministro religioso, el pastor, el cura o el concejal, el juez, quien sea, alguien que esté autorizado, ¿no? Te declara marido y mujer, aunque yo, por ejemplo, en lo personal siempre digo que autoridad jurídica del cielo, lo único que está autorizado tiene que ser un ministro del evangelio, alguien que conozca esto por derecho, ¿no? Porque hay concejales que te autorizan y te dicen, yo te declaro marido y mujer, pero lo que voy, siempre me enseñaron y lo aprendí, al principio me costó, pero digo, ¿cómo? Y es así, a ti te declaran marido y mujer, te declaran, porque por ley ya te has comprometido verbalmente. Si después tú no la tomas a esa mujer como una sola carne o viceversa, no hay esa intimidad, dice que el matrimonio no llega a consumarse. Claro, ahí todavía en el Medio Oriente, los países, digamos, de bíblicos, todavía está ese concepto. Si no hay una consumación, no se han casado. Amén. ¿Entiendes? O sea, están casados jurídicamente. Jurídicamente. Pero no, digamos, ante los ojos de Dios, ¿me entiendes? Pero entonces tiene que haber las dos partes, tiene que haber un compromiso verbal, por supuesto, y después tiene que haber una consumación del matrimonio y después tiene que haber un testimonio de déjame que te vea, o sea, de tiempo. Tenemos claro. Y eso precisamente es lo que Jesús da a conocer en esta parábola, porque dice que a la medianoche se escuchó, ahí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces, claro, va a llegar un momento donde toda la iglesia entera va a saber que el Señor viene. Y en ese momento, pues va a haber una reacción. Se despiertan y todo el mundo empieza como a alistarse, a prepararse, a preparar la lámpara que tiene que ver con la salvación y con el testimonio de tu vida, ¿vale? Te arregla. Voy a ordenar la salvación que me ha cogido, que me queda un poquito así como un traspié. El que desarrolló una relación con Cristo y sabe de qué va esto del matrimonio y el compromiso que tomó y ha vivido por días y por meses y por años sirviendo al Señor, ese sabe de qué va esto. Por eso es que se alista rápido y es más, ahí está el aceite, está retenido ahí, pero está ahí. ¿Me sigue? Entonces rápidamente se despierta y entra.
Pero dice ahí, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Se dieron cuenta ellas, en ese momento, las imprudentes, de alguna forma, de que no tenían aceite. O sea, su alma no había sido forjada, su alma no había sido impregnada. No se habían dedicado a tener intimidad con el esposo, no habían vivido en nadie los había visto nunca con ese gozo, nadie los había visto nunca con paz, nadie les había visto nunca con bondad, con benignidad, no habían dado nada a nadie, no lo habían testificado, no lo habían alumbrado a nadie. Y se dan cuenta de que no tienen eso. Y ahora empiezan a reclamarlo a los demás como si esto fuera dame un poquito o tócame para que me lo traspase. Y esto no estamos aquí practicando la cienciología, ni somos medium para ponerte la mano encima y que eso tú te lo lleves. No es así. Se dan cuenta de que ahora necesitan un ¿qué? Un tiempo. Esto es tan impactante que el Señor mismo dice, el que se acerca a mí, más vale que tome en cuenta estas cosas. Dice, sí. Y da unos ejemplos que me gustan mucho. Dice, que venga a mí, no sea como aquel rey que fue a una guerra con 5.000 y el otro tenía 100.000, ¿no? Estoy un poco parafraseando. O quien va a construir una casa, por decir algo, y queda corto y no lo alcanza y se van a burlar de él, ¿me entiendes? Esa es la idea, que esto no es, no, si yo conozco a Jesús y sé quién es y lo acepté y ya está. No, es más allá, es intimidad. No importa cuánto pueda servir en la iglesia, limpiar, cantar, ser pastor, trabajar en la radio, lo que sea. Lo importante es el tiempo que pasa en intimidad y a solas con Dios, buscándole en su palabra, en oración. Eso es lo importante. Lo demás es solamente para que los demás te puedan ver quién eres, pero en la intimidad es Dios solamente el que te ve. Amén. Vamos a dejar a la audiencia con un cántico, hermano Walter, y ahora vamos a seguir con este bonito compartir. Nos consume.
Gloria a Dios. Seguimos en sintonía aquí, en defensa del Evangelio a través de la Biblia, y seguimos compartiendo, hermano Walter, de este aceite que el Espíritu de Dios, el Padre y el Hijo, impregnan en nuestro alma a través de esa secuencia de intimar con Él, con Dios por su Espíritu. La prueba es la que hace que destile ese aceite puro de olivas machacadas. En este caso es nuestra carne cuando es crucificada la que hace que el yo quede anulado, y es donde se empieza a ver la persona de Cristo en nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ¿ve? Entonces ya es cuando la lámpara toma el carácter, nuestra lámpara, que es nuestra vasija, nuestro alma, toma el carácter de Cristo, y la gente empieza a ver, como decíamos antes, ese cambio, ese fruto del Espíritu, esos nueve aspectos del fruto. Y tienes que pensar que Pablo iba caminando en dirección a asesinar más creyentes y se devolvió alabando al Señor desde los creyentes. Entonces hay un cambio increíble. Ahí está, se ve de forma increíble el fruto. Amén. La vida de Pedro, cuando ya estaba también lleno del Espíritu Santo, y así en cada uno de ellos. Amén. Y a mitad de la noche, dice la palabra, se escuchó una voz: ahí viene el esposo. Nosotros creemos que ese ahí viene el esposo es las señales. Van a ser tan evidentes, no que vamos a escuchar ahí viene el esposo, no, porque hay un intervalo donde ahora todos se preparan, empiezan a alistarse. Las que no tienen aceite hablan con las que tienen aceite. Es un tiempo que hay ahí, ¿ves? Pero es un tiempo relativamente corto, donde el que no ha desarrollado una relación con Cristo, el que no se ha humillado, el que su carne no ha sido crucificada, su yo no ha sido crucificado por amor a Cristo, no se ha metido en ese camino estrecho, pues su alma no tiene aceite suficiente. Y se dan cuenta de que tienen que ahora empezar una relación con el Señor en un intervalo muy corto, como hemos compartido en nuestro programa, hermano Walter. Intimar con el esposo para dar fruto en el Espíritu es algo que se coge su tiempo, porque es un desarrollo donde nos lleva a ser maduros, como compartimos antes. En un matrimonio hay que desarrollar la madurez a través del compromiso y la responsabilidad que cada uno tiene. Claro, y en un matrimonio como el nuestro hay un fruto que se da, por ejemplo, que es un hijo. Eso tiene una intimidad y un proceso y un tiempo de espera hasta que ese hijo venga, ¿no? Amén. Y un poco la idea que queremos dar, que la intimidad que tenemos que tener el Señor, sí o sí te va a dar ese fruto. Amén. Sí o sí, no puede no darte aquel fruto. Pero hay muchas cosas en la vida cristiana que nos pueden impedir esa intimidad. Claro, que te va a impedir el poder seguir a Cristo y llegar a ese punto, digamos. Tú hablaste antes, Lucas. Sí, parafraseando un poco de... Capítulo 14, versículo 25. Yo te voy a pedir que leas allí para que compartamos un momentito allí. Lucas... Perdón. Lucas 14, 25, ¿no? Sí. Hasta el 33. Voy a leer enseguida. En nombre del Señor. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, ni madre, y mujer, e hijo, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Podríamos decir que eso es como una especie de tesis o de resumen de lo que las insensatas no consideraron en su vida cristiana, porque ahí el Señor lo está hablando claramente.
Primeramente da una lista de personas que es como dando a entender el círculo más íntimo que tiene el ser humano. Cuando dice padre, madre, esposa, esposo, hijos. O sea, está hablando del círculo más íntimo. Pero evidentemente a eso se le podría añadir muchísimas cosas más, ¿vale? Nada se puede o podemos permitir que se interponga en nuestra relación con el esposo si ya la hemos comenzado. Claro está que dentro de nuestras vidas hay un orden de prioridades, ¿vale? Pero cuando venimos a Cristo, la prioridad es Cristo. Y Cristo no viene para dividir un matrimonio ni para dividir una familia, no. Es verdad que cuando entra hay disensión, porque si está todo el mundo en oscuridad y entra la luz, pues se cumple aquello que él dijo, ¿no? Yo no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. He venido a traer disensión. Claro, cuando entra la luz, pues empiezan las tinieblas a moverse, ¿vale? Pero es el propósito de que una vez que la luz llegue, se establezca y conquiste toda aquella tiniebla. Ahora, ¿por qué dice el Señor? Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? Y ahí habla y dice, ¿y quién de vosotros marchar a la guerra? O sea, está haciendo la misma comparación de lo que estamos hablando nosotros en Mateo 25. ¿Por qué? Porque empezaron, pero no acabaron. Se quedaron a la mitad. ¿Por falta de qué? De materiales. ¿Por falta de qué? De soldados. O sea, no hay aceite. ¿Me sigue? Entonces, nosotros tenemos que coger conciencia en esta hora, hermano Walter. Y cuando digo nosotros, somos nosotros, los hermanos que nos oyen, la iglesia en general. Tenemos que coger conciencia de la importancia que tiene vivir la vida cristiana de una forma no solamente legítima, sino legal. No hay manera de que nuestras almas se queden impregnadas de la fragancia y de la personalidad de Cristo si no vamos a la prensa. Si no dejamos, o sea, Jesucristo recibió la prueba, pero en amor. La recibió en amor, le dijo al Padre, pasa de mí esta copa, le dijo. La copa era la prensa, porque era la copa de la ira, o sea, no era cualquier copa. La copa de la ira de Dios. Dijo, pero no hágase mi voluntad, sino que la tuya. Recibo esta prueba que estoy viviendo. Eso le sale de la boca a muy pocos de nosotros. Recibo esta prueba que me has mandado. Hay pruebas que duran 2 días, hay pruebas que duran 1 mes, hay pruebas que duran media hora, hay pruebas que duran 10 años. No sabemos. Y la intensidad con la que te cae de momento la situación. Si recibimos todo eso de parte de Dios, solamente hay una forma de saberlo. Cuando vamos a entrar al lugar secreto. Sin ninguna duda que no hay que tomar a la ligera. Muchas veces cometemos el error de presentar a Cristo de una forma muy superficial. Sí. Cuando Cristo es profundo, Cristo es mucho más que aquello. Cristo viene a cumplir algo, a preocuparse por nuestras almas. Entonces debemos entender también y de enfocar a nuestros hermanos y amigos que están oyendo aquello que es necesario. Por eso es necesario tener ese aceite para poder soportar las pruebas. No, si no, va a venir esa prueba y vamos a quedar a mitad de camino y vamos a volver a lo que hacíamos antes. Y la idea es otra, es ir hacia adelante, no volver atrás. Amén. Y no importando que nos suceda en el sentido de que esa prueba puede ser muy pesada, con mucha carga. Porque el Señor dijo, no te preocupes, que su yugo es fácil. Es fácil. ¿Y por qué? Porque Él lo ayuda a sostener. ¿Me entiendes? No es como los religiosos que decía hagan esta otra cosa y ellos no hacían nada para ayudar, sí, sino que ponían carga y más carga. Y Cristo no hace eso, todo lo contrario, Él ayuda. Y siempre que viene una prueba es algo que nosotros podamos soportar. Y cuando creemos que no podemos soportar, nos viene otra prueba y realmente podemos soportar y vamos aumentando porque Amén. Cristo sabe que es lo que necesitamos. Siempre se ha dicho y se sigue diciendo que, oye, que las señales de las cuales habló Cristo, pues las señales seguirían a la iglesia, ¿no? Dice, estas señales seguirán a los que crean en mi nombre. Y nosotros somos de ese grupo de creyentes que creemos que las señales deben de acompañar a la iglesia. Nos gustaría que estuvieran todo el tiempo ahí porque somos de los que piensan que las señales son como un impacto en la atmósfera donde rompe la incredulidad de los incrédulos, ¿no? Rompe esa barrera, ese ateísmo, esa falta de fe y ver una sanidad, ver un milagro. ¿Me entiendes? No te quiero decir, no, pero Jesucristo también dijo
amaos los unos a los otros como yo os he amado. Porque cuando el mundo vea que ustedes sois uno, lo mismo que yo he sido uno con mi Padre, el Señor dijo, el mundo creerá. Entonces estamos hablando de el impacto que tiene en esa gran nube de testigos que nos está mirando, el impacto que tiene que nos vean que las pruebas que nos vienen a nosotros no nos separan del amor de Dios, sino que más bien nos ligan todavía más a Dios. Eso, el mundo, eso es impactante. Por eso que, como compartimos antes, hermano Walter, o sea, eso es un alumbrado legítimo. Eso es que la lámpara tiene el aceite legítimo, el aceite correcto, porque eso impacta. Cuando ven que tú tienes pruebas en la vida y tú continuamente estás agarrado al Señor y le dices a la gente, no, yo no lo... Yo he tenido una experiencia, bueno, lo saben algunos hermanos y otros no lo saben, pero bueno, yo he tenido una experiencia hace unos años atrás, ya llevo 3 años, ¿no? Con un hijo que tengo, que es paralítico cerebral. Y ya son muchos los que me han dicho que yo tenía que meterme a denunciar el caso por lo penal para que estas personas las enjuicien y las condenen de alguna forma. Y yo desde el principio tengo una guerra en mi corazón porque hay una parte de mi carne que quiere venganza, quiere justicia. El Señor me dijo, no, escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces, claro, estoy envuelto burocráticamente con la justicia, pero no con las personas en sí mismas, es con la administración, ¿vale? Y he hallado descanso, hermano Walter, porque el enemigo quería que yo entrara por ahí, y es eso, que cuando tú tienes una prueba, no importa la dimensión o el orden en la que te venga, como no la encauces bien por el Espíritu y te dejes de llevar por el consejo, por el mandamiento de Dios. Porque el Señor dice, el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice. Y yo fui tentado en ese momento a dejar los mandamientos de Dios y tomarme la justicia por mi cuenta, pero algo me frenó, es el mandamiento, es la palabra, y ahora yo digo, si yo amo al Señor, hermano Walter, si yo tengo una relación con Él, si yo tengo unas responsabilidades con Él y un compromiso, ¿cómo yo voy a dejar al Señor ahora por esta prueba que me ha venido y me voy a tomar yo la justicia por mi cuenta? Amén. Bueno, sin una duda, es difícil, ¿no? Nosotros conocemos a tu hijo y sabemos que eso es complicado. Mi esposa también tiene una enfermedad muy rara y ha estado muchas veces, desde que yo la conozco hace 10 años, a punto de morir 4 o 5 veces aproximadamente. Entonces, sé un poco de lo que estaba hablando. Pero Pablo me cita algo muy hermoso que dice en Romanos 8:35, dice en adelante, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Precioso, es un complemento de lo que hablaba un poco el Señor, ¿no? De lo que cuesta seguir a Él, pero cuando ya tenemos ese aceite extra virgen, nosotros somos capaces de decir estas palabras que Pablo lo comenta con sinceridad y con verdad. Amén. Dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a vosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Yo soy de los que piensan que, bueno, para la iglesia los que venden, bueno, es la relación con el Padre y con el Hijo. Jesucristo redefinió, acuérdate que lo hablamos la otra vez, esa definición de lo que es vida eterna, y Él dijo, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, Padre, y dijo, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Ves? Esos dos. Y no es que Dios sea dual, Dios es trino, pero que te conozcan a ti. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos dice es mentiroso. Entonces cuando dice, y más bien a los que venden, esa relación con el Padre y con el Hijo, el que tiene mis mandamientos los guarda, dijo Cristo, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice, vendremos, mi Padre y yo vendremos a Él
y haremos, que dice, morada en él, en su alma, que, o sea, vienen a su espíritu, pero de su espíritu nos vamos a instalar en su alma. Claro, porque en nuestra alma es donde están las emociones, el yo. Ahí está el yo, el Walter, ¿no? Está ahí todas mis emociones, quién soy, todo, digamos, lo que yo quiero hacer como hombre, ¿no? Pero cuando llega el Espíritu Santo eso cambia. Ya no quiero hacer mi voluntad, sino que quiero hacer la voluntad de Dios. Y esa es la idea y el propósito que tenemos. Entonces hace falta un tiempo, y ahí sí que estamos hablando de tiempo literal, o sea, tiempo cronos, no es kairos, es crono. Hace falta crono para entrar en la presencia de Dios, y entonces hay que invertir. Yo siempre, yo me acuerdo que hace mucho tiempo preparé una prédica que se titulaba Invierte cronos, ¿vale? Tiempo nuestro, tiempo, espacio, invierte para tener kairos, lo que muchos le llaman Shekinah, bueno, kairos, presencia de Dios. Para entrar en ese tiempo con Dios, cuando tú entras en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, ahí es que tu alma verdaderamente se queda impregnada. Ahora, la prueba es donde sale verdaderamente a la luz si es verdad o no es verdad, porque también está la religiosidad, está la capacidad de fingir. ¿Me sigue? Y la prueba es la que dice, este obrero está aprobado, ¿no? Como hemos compartido al principio, procura presentarte a Dios, le dijo Pablo a Timoteo, como obrero aprobado, dice, que no tiene de qué avergonzarse, dice, que usa bien la palabra de verdad. Cuando hemos usado la palabra para edificar, para consolar, para animar, cuando hemos usado la palabra para llevar las almas al arrepentimiento, y hemos hecho un buen uso, pues bueno, eso es lo que se espera de la iglesia, eso es lo que se espera o lo que la Biblia entiende por gente prudente, con nuestros fallos y nuestros errores, porque ¿quién no falla? El Señor Jesucristo dice en su palabra, si me fueres infieles, dice, si fuéramos infieles, dice el apóstol Pablo, Él permanece fiel. Ahora, si le negamos, hermano Walter, ahí es donde dice, Él también nos negará. Y cuando nos metemos en el versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, porque dice que en el 10 dice, mientras iban a comprar, habla de un tiempo, de que ahora se iban a poner a buscar a Dios en la intimidad, o ahora es que iban a dar testimonio del Señor en las pruebas, o ahora es que van a ser cristianos de verdad. Por decirlo de alguna forma, dice, mientras iban ellas a comprar, vino el esposo. Porque se estaba escuchando bien el esposo a través de las señales. Las señales se estaban cumpliendo hasta tal punto que eso es ahí viene el esposo. Ya todo el mundo estaba clarísimo. Lo único que estábamos es simplemente como esperándolo. Tú sabes que hay una de las fiestas judías llamada la fiesta de trompetas, y esa fiesta en sí no tiene día de comienzo específico. ¿Sabes que el calendario judío es como más complejo que el nuestro? El nuestro va por los ciclos solares. El judío va solares y lunares, ¿vale? Y la fiesta de trompetas está sujeta a como a un intervalo. Dice que hay un intervalo como de 1 a 3 días. Y el que confirma ya que empieza la fiesta es el mismo sacerdote con el shofar. Entonces me acordaba yo mucho de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, es que el día y la hora nadie lo sabe. Podemos más o menos vislumbrar, ¿ves? Y las señales en los cielos y las señales a todos los niveles que estamos viendo ya. Nos vamos nos vamos nosotros mismos a dar cuenta de que no, el Señor viene, y esto ya es impresionante. O sea, el Señor viene. Mientras ellas iban a comprar, dice, vino el esposo. O sea, está diciendo que va a ser un tiempo donde muchos cristianos ahí ya se definen y se deciden literalmente a consagrarse. Muchas veces se hace el llamado al arrepentimiento del altar, se hace el llamado a la consagración, se hace una exhortación, hermano, pero en ese tiempo es donde ya dice que toda la iglesia se decide. O sea, ahí tan clarísimo. Yo creo que no hay una prédica, sino que son una evidencia más allá de una prédica. Y en el momento en el que, no, sí, ahora yo me voy a poner ya en serio con las cosas de Dios, pues no les da tiempo. Dice que en ese tiempo, en ese momento, viene el esposo. Dice, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Hermano Walter. Me lleva
a esta historia que contó el Señor sobre el rico y Lázaro, ¿ah? Donde deja entender que no va a haber otra oportunidad, en pocas palabras, ¿no? Que hay un momento específico en el cual tenemos que tomar la decisión si hemos de seguir a Cristo con todo, o realmente cuando vengan las dificultades nos vamos a ir a lo que hacemos antes. Entonces es importante que meditemos, y es importante meditar en la intimidad con el Señor. Es muy importante el tiempo que pasamos con Él, para ver en qué lugar estamos, si estamos siendo sensatos o estamos siendo insensatos. Amén. Porque yo creo que todos sabemos en qué estamos, ¿no? Pues cuando dice se cerró la puerta me vino a la mente, hermano Walter, los días de Noé, que dice que ya el arca estaba preparada, ya todos los animales estaban dentro, Noé en obediencia había hecho todo ese transatlántico, se metió él también con su familia, y dice la palabra que Jehová esperó una semana más. Mira, ese intervalo, ¿ves? Pero dice, y Jehová, dice, cerró la puerta. Si te vas a la Génesis, así fue literalmente. Y cuando ves que Jesús habla de aquel tiempo, dice, será como en los días de Noé. Dice, ¿por qué? Dice, porque no entendieron hasta es un adverbio de tiempo, ¿ves? Que el tiempo es muy importante en nuestro crono. Dice, no entendieron hasta, dice, que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, cuando dice que vieron que las demás entraron y vino el esposo, Señor, dice, Señor, Señor, ábrenos. Y yo no sé hasta qué punto eso a la iglesia es aplicable, pero el Señor les habla, no sé cómo, y dice, respondiendo el Señor, les dijo, de cierto os digo que no os conozco. No los conoce porque no tuvo intimidad con Él. Es sencillo. Lo que hablábamos el programa anterior. Claro. Término conozco del griego ginosco. De intimidad, digamos, intimidad en pareja. Amén. Y esa falta de obediencia, esa falta de entrega que nuestro yo haya sido crucificado. Hermano Walter, el tiempo no nos ha alcanzado. Así que, bueno, queremos emplazar a la audiencia para un próximo programa. Seguiremos hablando de este tema, en la parábola de los talentos. Queremos culminar esta serie de aceite virgen extra y bueno, emplazarlos para una próxima audiencia, si así Dios lo quiere. Esperemos que hayan disfrutado y se hayan nutrido de la palabra, y los vemos en el próximo programa, Dios mediante. Un saludo, que Dios los bendiga. Damos comienzo al programa Hasta aquí el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Ha sido dirigido por Óscar